Angelus Domini nunciavit Mariae, Et concepit Spiritus. Que el Señor les bendiga. Hoy nos toca el segundo tema de este curso de Angelus. En la clase pasada, Rafa nos explicaba y notaba parte de la historia de lo que ha sido la anunciación realmente. Y hoy vamos a continuar con el Ave, que quiere decir un saludo. Ave Cairé de María. Y entonces vamos a leer en este libro del saludo de María qué significa ave. Y dice, pero antes que nada nos vamos a poner en esa presencia del Señor y vamos a orar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de su presencia para que podamos entrar en este nuevo tema y pueda llegar realmente a nuestro corazón. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad que tenemos cada día de poder conocer y sobre todo hoy conocer a nuestra Madre, que el Señor nos la dejó para nosotros, que ha sido un ejemplo de vida para cada uno de todos los cristianos, donde ella dio un sí y que ese sí fue verdadero y no se movió, no titubeó como para poder decir ya no quiero esta parte que me están poniendo, que no va a ser tan fácil, que va a ser complicado, pero en medio de todas las dificultades ella se mantuvo firme. Y hoy le pedimos al Señor que nosotros también nos podamos mantener firmes cuando le dijimos sí al Señor, cuando tuvimos ese encuentro con Él. Por eso hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que bendigas nuestra vida y de cada uno de los que estamos en este curso, Señor, y todos los que puedan escucharlo. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a llenarnos de tu amor y de tu gracia, y que vengas a abrirnos cada vez nuestra mente y sobre todo que nos des esa sabiduría, ese entendimiento para poder conocer más tus designios, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros hablamos del ave, dice en este libro del saludo, dice que el saludo ave del ángel que el evangelista Lucas pone en el texto griego Cairé, es un saludo amistoso del tiempo de los romanos, como sería el hola en español y el hi en inglés. Pero en el Evangelio tiene un sentido mucho más elevado. Alégrate. ¿Qué significa este saludo? Es alégrate. Es de tomar en cuenta que la expresión Dios te salve, María, es poco apegada al texto latino ave, que traduce casi literalmente el cairé, griego nuestro al español moderno. Así también la salutación angélica podría empezar con el saludo del ángel ave, que quiere decir alégrate. Nosotros tenemos un canto en nuestra iglesia, si se dan cuenta, y ese canto que decimos ave, ave, Ave María. Entonces ahí lo pronunciamos como el alégrate, que significaba para ellos ese saludo, ¿verdad? Y dice que el arcángel Gabriel viene a darle a María una misión de parte de Dios como nunca se había dado a nadie y nunca se daría después. Por eso la saluda de esta manera: Cairé, ave o salve. Este saludo tiene semejanza con aquella profecía: alégrate, hija de Sión, porque Yahvé, el Rey del cielo, está en medio de ti. La palabra ave parece insignificante, pero esconde la suprema manifestación de alegría. Entonces ya sabemos que ave es un saludo, como el cairé es un saludo que se usaba antes y que viene a decirle alégrate, ¿verdad? A veces lo hemos cantado, lo hemos dicho, pero no sabemos
el significado de lo que esto tiene. Por eso hoy vamos a leer la palabra del Señor y vamos a seguir leyendo aquí en San Lucas, en el capítulo 1, versículo 39. Por entonces María, dice, tomó decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír a Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Y cuando nosotros decimos que era lo que realmente le había anunciado el ángel, ya en la clase pasada Rafa les explicaba sobre la anunciación, sobre el ángel que le habla a María, y nos damos cuenta que aquí más adelante en este pasaje donde dice que María se va, dice, para la casa de Zacarías, a la casa de Santa Isabel. ¿A qué va María? Dice aquí en pie de página, yo quisiera que leyéramos un poquito, nos explica de otra manera cuál era el fin realmente de ir María para allá. Dice que fue deprisa, pero fue rápido, pero tuvo que programar su viaje para llevar sus cosas, lo que tenía que hacer. Aquí en pie de página nos habla que dice: tomó su decisión y se fue. Es el sentido de la fórmula hebrea: se levantó y se fue. María obedece a una intuición profética. María, cuando le dicen que Santa Isabel también estaba embarazada, ella agarró camino por una razón, dice más adelante, partió para una misión, pero también esperaba algo. Como es regla para cualquier revelación recibida en privado, necesitaba que otra persona le confirmara lo que ella misma había entendido. La palabra de Isabel a María es la respuesta y María recibe el título de Madre del Señor. Mire, María se va porque quería una confirmación. Había entendido realmente lo que el Señor ya le había dicho. Y ella le había dicho que sí aceptaba, ¿verdad? Pero si nos vamos nosotros al versículo 30, María tuvo temor. ¿Por qué? Porque primero ella dice, el ángel le dice: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Me imagino que María se quedó desconcertada, que qué podía estar pasando, que cómo iba a ser eso. Y cuando ella acepta y está convencida de lo que le está hablando el ángel, de lo que Dios le está mandando, de la misión que Dios le está mandando para esa salvación del mundo, para ese hijo que iba a tener ella en su vientre, aún sin tener un esposo. Recordemos que solo estaba comprometida, dijéramos ahora. Antes estaba, como dicen, de esposa. Ahora, dijéramos nosotros, está comprometida. Pero ella se va a Santa Isabel y se queda 3 meses. Y lo que escucha de Santa Isabel, cuando nomás ella llega y entra a la casa, y el saludo de Isabel, al oír Isabel el saludo del niño, dice que saltó de gozo en su vientre porque se llenó del Espíritu Santo. Santa Isabel fue llena del Espíritu Santo, así como ese hijo que esperaba, que era Juan el Bautista, que nosotros podemos ver que Santa Isabel es la mamá de Juan el Bautista.
y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí le confirma la Virgen que lo que ella llevaba era el fruto del vientre, que era Jesús, que ella llevaba, que era dichosa, que era bendita entre las mujeres, dice. Y entonces ahí María es cuando ya exalta y empieza a alabar al Señor, y empieza y proclama: mi alma, dice, la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Estaba confirmada la misión que María realmente tenía. A eso se fue a la casa de Isabel, también a servirle, porque ya era grande, pero llevaba dos misiones, una para ayudarla y la otra para que le fuera confirmada lo que el ángel le había dicho. Por eso ella se fue. Y entonces ahí ella entiende. Nosotros podemos ver aquí en pie de página, en el verso 46, dice que el pueblo judío, aunque era el más alfabetizado del Imperio Romano, la cultura seguía siendo esencialmente oral. Todo acontecimiento familiar o local era, dice, traducido inmediatamente en prosa rítmica según normas que permitían memorizar. No se concebía un nacimiento, un deceso sin tal recitación, y quienes se encargaban de ello eran habitualmente las mujeres. Es en esa literatura oral donde aprendían y encontraban las sentencias de la escritura. Mire, antes no era nada por escrito, todo era hablado, todo lo que decían era oral, aunque dice que el pueblo era el más alfabetizado, que sabían leer, que podían ya entenderse, escribir y todo, pero todas las noticias y todo era oral. Por eso es que el ángel tiene con la Virgen ese diálogo, y ella, para que poder confirmar, se va con Santa Isabel, y ahí ella entiende que la misión realmente estaba confirmada, la que le estaban dando. En los tiempos antiguos se llevaba de otra forma los compromisos, y aquí este libro nos dice de Stefano Fiores, nos habla cómo era en esa época la tradición, ¿verdad? Y dice que en la Anunciación se describe a María como persona activa y responsable, signo de la cooperación humana más íntima y comprometida con el misterio de la salvación. La antropología cultural nos enseña que al comienzo de la historia se utilizó a la mujer para realizar contratos, es decir, la mujer, sin que ella lo supiera, era entregada en matrimonio para sellar pactos, alianzas entre los hombres. Era, por lo tanto, como un objeto, dice aquí este escritor, de comercio. Entonces, por eso era que las jovencitas ya estaban comprometidas y hacían los pactos, los compromisos, los papás, porque ellas ni siquiera lo conocían. Pero también dice que en la Anunciación asistimos a un pacto, alianza entre Dios y los hombres. Queriendo Dios rehacer su alianza con los hombres, acude a una mujer. ¿Y a quién acude? Acudió a María, a esa jovencita. Pero la trata como a persona libre. No quiere realizar esta alianza instrumentalizándola, sino que pide su consentimiento. María es una persona llamada al diálogo con Dios. Miren, ahí se viene a romper esos pactos, porque ya con María fue diferente. Ya no fue con los papás, sino que fue el trato directamente con ella para hacer esa nueva alianza, pero que ella tenía que tener ese consentimiento. Entonces nos dice que es responsable, a ella
quien ella responde conscientemente y responsablemente, luego de reflexionar y preguntar, ¿cómo sucederá esto? María tuvo ese diálogo, tuvo ese temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Por eso el ángel le dice, no temas, tú vas a encontrar gracia, alégrate, la llena de gracia que nos estaban hablando. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que María es una mujer reflexiva, quiere saber cómo sucederán las cosas. Luego asiente libremente. Este comportamiento muestra que María no es un modelo pasivo. La presentación de ella hace al Evangelio, destruye todas las perspectivas tanto del mundo griego como del hebreo, en los que se consideraba a la mujer como un ser inferior, que no la tomaban en cuenta, y a María le pidieron, le hablaron, la tomaron en cuenta, y ella fue la que tomó la decisión. Dios rebate esta mentalidad y comienza la salvación precisamente con una mujer. Entonces nos damos cuenta que ahí María dice sí, consciente, a pesar de ser jovencita, pero era una joven que estaba llena de, ¿qué dice? Llena de gracia. Y cuando nosotros decimos que está llena de gracia, es porque está llena de esa presencia del Espíritu Santo. Una persona que no está llena del Espíritu Santo no entiende los misterios realmente del Señor, y ni siquiera entendemos a veces nosotros lo que Dios quiere para nuestra vida si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo. Aquí nos sigue diciendo este libro que la madre de los creyentes aparece en el horizonte de la redención. La incontenible alegría de los cielos se desborda en una humilde doncella de Nazaret. El mensajero del Altísimo invita a María a asociarse a este acontecimiento de esa novedad e inmensa sorpresa, y le trae el saludo del cielo, Ave. Este le saluda el saludo del arcángel Gabriel, abre las compuertas del paraíso. A nosotros nos decía en la pasada que por una mujer entró el pecado, pero viene otra mujer que es María, la que nos viene a ayudar a esa salvación para que nosotros también la podamos tener. Y entonces dice, para dejar pasar el Eterno que se hace hombre mortal. Este es el valor solemne y excepcional del saludo Ave. María es invitada a alegrarse. Por dos motivos dice que tiene María para poderse alegrar. ¿Cuál es el primero? Porque has hallado gracia ante Dios. ¿Cuál es el primero? Porque encontró gracia ante Dios. El ángel le revela que está llena de gracia. La gracia de Dios es el Espíritu Santo que ha de venir sobre ella y la cubrirá con su sombra. María se convierte en el templo vivo del Espíritu Santo. ¿Por qué se convierte en ese templo vivo del Espíritu Santo? Porque tenía a Jesús en su vientre. Había sido escogida, la elegida, porque estaba llena de gracia. En ella, Él actúa de una manera tan profunda, dice, que eleva su capacidad maternal hasta el punto de ser real y verdaderamente la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Y entonces nosotros, ¿cómo no vamos a pedir intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, si ha sido elegida para tener lo más grande que nosotros podemos ver en nuestra iglesia también? Que ahí estaba Jesús en su vientre y que lo llevó 9 meses, ¿verdad?
Y entonces, cuando nosotros decimos es la madre de Jesús, la hija de Dios que escogió para que naciera su hijo, que era algo limpio y puro. En segundo lugar, dice, porque el Señor está contigo, es decir, el santo engendrado por María es el Hijo de Dios Jesús, el Cristo, el ungido para la salvación del mundo. La alegría mesiánica dice, por tanto, tiene sobrados motivos para desbordarse, puesto que en María se hacen presentes las tres divinas personas. Dios Padre, el Señor está contigo, porque ¿quién fue el que le mandó el ángel? Fue el Padre, fue Dios. ¿Y de qué la llenó? La llenó del Espíritu Santo, que se descenderá sobre ella y que descendió sobre ella. Y el Hijo unigénito de Dios se llamará Hijo de Dios. Entonces ella estaba con el Padre, con el Espíritu Santo y con el Hijo, con la Trinidad. Si nos damos cuenta, entonces nosotros no podemos, a veces, como muchos menosprecian a la Virgen María, porque ella fue la que vino y dio su cuerpo con su consentimiento para decir, hágase en mí. La tierra de María, dice, es el lugar en que todos se encuentran reunidos. En el momento de la anunciación, la historia entera de la humanidad se ha condensado en un solo punto decisivo, María. En donde nosotros podemos ver a María, cuando nosotros sabemos que no fue nada fácil para ella, ese sí. A veces nosotros decimos sí para algo y nos arrepentimos después, si yo hubiera dicho que no, ¿verdad? Pero María no le tocó fácil, fueron momentos difíciles. Y nos dice más adelante, yo quiero seguir con esta lectura, ¿saben por qué? Porque nos viene a enriquecer a todos. Porque nosotros sabemos que María es la de fe, la obediente, es la del amor, es la de servicio, y nos da la de oración, nos da tantos ejemplos de vida para nosotros, para poderla también imitar a ella, que nos lleva a Jesús y que nos lleva también, sabemos que Jesús nos lleva al Padre, pero María también intercede por nosotros, porque cuando nosotros empezamos a ver la vida de María, decimos, una mujer que lo dio todo y que a veces a nosotros nos cuesta darlo todo. Aquí nos sigue diciendo que María significa la amada de Yahvé, la amada de Dios. El nombre de María pues indica ya su destino realmente único de ser eternamente la amada de Dios, la escogida para ser, dice, el receptáculo del Espíritu Santo y del Hijo Eterno concebido en su seno. Otra etimología la quiere apellidar la sublime, la exalta, la excelsa, que tiene una connotación de importancia y de solemnidad, que los hebreos derivados de las montañas de Ugarit, que significa Dios de lo alto, del siglo 13 y 12, dicen. Una tercera etimología podría ser la señora. De San Jerónimo deriva siriaco señora, pues por excelencia, tal como en muchas circunstancias la piedad cristiana llama a María, también a veces señora. Pero ¿qué nosotros le decimos? La excelsa, por excelencia, porque si nosotros nos fijamos en ella, dio un testimonio de vida que nos hace a nosotros reflexionar mucho. No sé si a ustedes, hermanos, pero a mí me cuestiona mucho la forma del creer
y de llevar esa vida cristiana. ¿Cuántos años tenemos nosotros llevando esa vida cristiana? ¿Y cuánto nos hace falta a nosotros realmente para llegar a ella y para llegar a Jesús, verdad? Por eso nos dice que María, un nombre que nos habla de su fe, de su pureza. Cuando nosotros miramos ese nombre de María, decimos esa fe que ella tuvo, esa confianza realmente en el Señor, que en ningún momento dudó, a pesar de las dificultades, estuvo siempre de pie, y nosotros lo sabemos que hasta el final, al pie de la cruz, ella estuvo. ¿Por qué? Por esa fe que ella tenía. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cómo está nuestra fe? A veces nosotros, en los momentos difíciles, dudamos. A veces decimos tanta maldad. Dice en la pureza de María. Ahora cuesta encontrar esa pureza. La virginidad de María, el ser inocente. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a pasar? Dice su feminidad, que llega a ser instrumento de la revelación de Dios y unión íntima en el espíritu y espíritu de fortaleza, fuerte en todos los momentos difíciles, fortaleza de mujer. Y en su silencio, dice, atenta a la palabra. Miren, y a nosotros cómo nos cuesta a veces hacer ese silencio para estar atentos de los signos, de los tiempos, de lo que pueda estar pasando, de lo que viene, de cómo va caminando el mundo. A todo eso es lo que nosotros también tenemos que estar atentos. Tenemos que tener esa cercanía de Dios, sino también dice que tuvo esa cercanía con Dios, pero que también se rebaja hasta nosotros los mortales. Porque vivió en este mundo, aún viviendo una vida, podemos decir, santa, de los momentos que ella estuvo viviendo. Entonces, hermanos, seguimos nosotros maravillándonos cada día de la vida de María. Y nosotros decimos, yo escuchaba a Rafa, yo soy devoto de la Virgen del Rosario, que hemos rezado el Rosario, que está el ángel, ay, se me frita la palabra, ángelus. Entonces, tenemos tantas herramientas nosotros para poder estar clamándole al Señor, viendo la vida de María que nos acerca más a Él. Podemos decir, María, cuando pensamos en María, en los peligros que tuvo, en las angustias, en las dudas. Piensa en cuando tenemos dudas, cuando tenemos angustias, cuando tenemos muchas de dificultades, de enfermedades económicas, a veces con los hijos, de trabajo, y empezamos nosotros a tener muchas dudas. Piensa en María, que para ella tampoco fue fácil, que vivió todos esos momentos porque no estuvo en la opulencia. Y entonces nosotros, que no falte ese corazón de María realmente en nuestra vida, de pensar realmente en ella. Pensamos en Jesús, todo el sufrimiento, todo lo que pasó, pero muchas cosas las vivió a la par de su mamá, a la par de María. No los vivió solos Jesús, los vivió con su madre. Y a veces nosotros queremos dejar a los hijos. María no lo dejó, María no lo abandonó.
No dijo, ahí anda él, que se vaya. Él dice, no, ella estaba convencida de lo que el Señor le había dicho, de la misión que ella tenía. Ahora nosotros estamos convencidos de la misión que el Señor nos ha puesto a nosotros, así como María estaba convencida. Entonces, cuando nosotros miramos así, experimentamos el dolor, el sufrimiento, pensemos en María un poquito más, de lo que ella pasó, de lo que ella vivió. Porque con ella se rompieron la forma de vida de muchas de las mujeres y nos vino a cambiar a nosotros desde que vino Jesús también. Porque hoy nosotros elegimos. A María fue la primera que le tocó elegir. Y después de ella ya venimos nosotros ya eligiendo lo que nosotros queremos vivir. Nosotros no tenemos pactos con nuestros padres que nos van a llevar a matrimonio con alguna persona que nosotros no conocemos y que ellos están haciendo una alianza. Nosotros ya no hacemos eso. Ya nos ha tocado diferente, bendito sea el Señor. Pero a María le tocó ser la primera. Que ella tomara decisiones siendo tan jovencita. Pero Dios es tan caballero que le fue y le preguntó. Por eso le mandó al ángel a hablarle de parte de él para ver qué decía. Vamos a ir ya un poquito entrándonos, finalizando, y dice: María, tú no estás lejos de nosotros, tu santidad, que es un don de Dios. La santidad de María es un don de Dios. Está en el amor, un amor que tú has derramado libremente y a manos llenas, venciendo obstáculos de todo género. No es la dificultad la que hace al santo, sino que es el amor. Miren qué bonito. No es la dificultad la que hace al santo, sino que es el amor que nosotros tenemos hacia los demás. Porque dificultades tenemos un montón, pero por eso no nos vamos a hacer santos. Va a ser realmente por el amor. Tu Hijo Jesús, dice, nos ha merecido la salvación del mundo por su muerte en la cruz, sino porque aceptó la muerte y dio la prueba del amor total que había en su espíritu. Tú has participado en la salvación del mundo. Dice, por haber sufrido, sino por haber amado hasta el sufrimiento. No ha sido, porque dice, amó hasta dónde, hasta el sufrimiento. Por eso tan cerca de nosotros, y nosotros para salir de nuestra mediocridad a ti, porque queremos vivir así libres y plenamente al amor. María, tú eres la única persona que no se dejó vencer por nada en su avance prodigioso hacia la vida. Dijo sí a la vida. Y entonces nosotros decimos, hoy en día muchos no dicen sí a la vida, muchos no quieren. Pero María, en medio de todo y siendo jovencita, dijo sí, aquí estoy. Y no se hizo para atrás en ningún momento. Ahora el magisterio de la iglesia nos habla en el numeral 490 y nos dice que para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Nosotros sabemos que la misión de María, dice, fue muy importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe, el anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Una mujer escogida, pero que también se dejó llevar por esa presencia del Espíritu Santo. Hoy en día el Señor nos ofrece a nosotros esa presencia del Espíritu Santo y sabemos que hay muchos que no la quieren y que rechazan.
y que no creen en esa presencia del Espíritu de Dios que se ha quedado entre nosotros. A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado, dice, conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Pero más adelante la palabra del Señor también nos dice que desde antes dice que fuéramos elegidos antes de la creación. Nosotros ya hemos sido elegidos, nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y en el numeral 492 dice, esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante, dice, de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre le ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y en los cielos en Cristo. En Efesios 1:3, más que a ninguna otra persona creada, Él ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Efesios 1:4. Y vamos a ver aquí en Efesios 1:4, cuando San Pablo habla y nos dice a nosotros, a todos, que desde antes de la creación nosotros hemos sido elegidos por Dios. Efesios 1:4. Nos dice aquí la palabra del Señor. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. Y en su amor nos destinó de antemano a ser hijos suyos en Jesucristo, y por medio de Él así lo quiso y le pareció bien. Palabra del Señor. O sea que aquí nos habla San Pablo, donde nos está diciendo en esta carta, desde antes, dice, de la fundación del mundo, ya nos había elegido para estar en su presencia, santos y sin mancha. Y ese es el llamado y el compromiso que nos hacen para todos, ¿verdad? El que nosotros también hemos sido también elegidos para vivir esa vida. ¿Cómo la estamos viviendo? Y en el numeral 493 dice, los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Eso nos lo dice el magisterio de la Iglesia, que ha permanecido pura a lo largo de toda su vida. A nosotros no nos han hablado nunca mal de María. Siempre nos han hablado de su entrega, de su pureza, de su fidelidad, de la obediencia, del servicio. Y entonces nosotros en ella miramos una madre que lo ha dado todo. Y debemos de sentirnos dichosos de que el Señor nos dejó como nuestra madre, nuestra intercesora, porque hemos visto de todo lo que Dios le ha dado. La amaba
y ha sido por gracia y porque ella también puso su parte. No fue nada fácil para ella. Más adelante vamos a ir descubriendo todos los momentos difíciles de ella que vivió, pero que sin embargo se mantuvo firme. Ahora yo les invito a que nosotros nos mantengamos firmes en todos los momentos de nuestra vida, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros y por amor ha hecho todo esto con María para todos nosotros, para Él poder venir a este mundo y darnos esa salvación que quiere dar a todos sus hijos. Amén. Le vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias, Señor amado, por tu presencia. Gracias, Señor, por esa madre que nos dejaste, por ese llamado que le hiciste a esa hija, que tú nunca te equivocas, Padre. Gracias por nuestra madre, gracias por Jesús, que vino a este mundo para morir por amor por cada uno de nosotros y por darnos esa salvación. Hoy, Padre Santo, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos llenes siempre de tu presencia y tu Espíritu Santo y que podamos ser esos hijos agradables a ti y que podamos dar ese amor que tú nos has dado a nosotros y que nos lo has demostrado, Padre. Que nosotros podamos ser esos hijos sensibles, pero solo llenos de tu gracia y de tu Espíritu Santo podemos hacerlo, Señor. Por eso hoy te pedimos que vengas a nuestro auxilio y nos llenes siempre de tu presencia, Padre. Padre bendito, no nos cansamos de alabarte y de bendecirte, y que todo lo que te pedimos y agradecemos lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, también por intercesión de nuestra Madre la Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.